Bien, bienvenidos a todos, estoy muy contento, la verdad que una audiencia internacional, realmente muy bueno de compartir con ustedes, agradecido con el tiempo y sobre todo con la linda y desafiante tarea de que hagan valer estos minutos que nos están brindando. Y bueno, tengo algunas noticias, algo también muy bueno para compartirles dentro del mundo de BI. El título justamente de esta charla es como Power BI para aumentar la productividad en tu empresa, para aumentar tu productividad en tu empresa. ¿Sí? Aquí vamos a hablar entonces, por supuesto, de tecnología, de la solución de Power BI, pero también vamos a hablar de los profesionales que se requieren en el mercado y, por supuesto, de las necesidades que tienen las empresas. ¿Sí? Entonces, vamos al grano y voy a comenzar con los desafíos que tienen hoy las empresas, los profesionales, el mundo empresarial. Decía recién Emiliano, hoy se necesita tomar decisiones basadas en datos desde el kiosco hasta la multinacional, y esto es un desafío para cada una de las organizaciones. Es un desafío porque el volumen de datos ha crecido muchísimo, ¿sí? Y viene creciendo, van a ver algunas estadísticas, de manera exponencial. Y la tendencia marca que eso será aún mayor. ¿Sí? Entender cómo trabajar con grandes volúmenes de datos, un término que se ha instalado hace tiempo, el de Big Data, es muy importante y es parte del desafío. Antes, los desafíos que tenían los analistas de datos hace 10 años, desde hace 20 años, por ahí nos alcanzaba una hoja de Excel, hacer unas tablas dinámicas y con eso me iba manejando. Pero ¿qué pasa cuando tengo que analizar datos que no entran en una planilla de Excel? ¿Qué pasa cuando tengo que analizar datos que su volumen es tal que no los puedo guardar en mi computadora personal? Entonces, ese tipo de desafíos por el gran volumen, la variedad de los datos en sí, eh, es uno de las barreras que tenemos que superar, ¿sí? Al menos para trabajar en el mundo de datos hoy. Otro desafío que tenemos en el mundo de datos es la capacidad de resumir. Dijimos que tenemos este gran volumen de datos, yo no es que le puedo dar a un directivo, a alguien que se encarga de tomar decisiones en una empresa, venir con un lote de hojas y decirle, aquí está el informe de las ventas. Probablemente si hago eso me voy de patitas a la calle, pero no, los directivos, quienes toman decisiones, necesitan que todos esos grandes volúmenes los podamos expresar en una hoja, en un gráfico, que realmente logremos un gran poder de síntesis, una gran habilidad de resumen. ¿Sí? Y por último, para marcar este cuadro desafiante, todo esto es contrarreloj, todo esto es para ayer. ¿Sí? No es que podemos decir, mire, no, mire jefe, ahora nuestros datos de nuestra empresa son 60% más que de lo que teníamos el año pasado, entonces voy a necesitar 60% más de tiempo para hacerle el informe. No es tan lineal ahí. Van a decir, bueno, sí, tenemos más 60, pero ahora antes te pedí en media hora, ahora lo quiero en 10 minutos, ahora lo quiero en menos. O sea, los desafíos para los analistas de información, no solamente con volúmenes más grandes, sino que con tiempos más cortos y además en ese proceso tenemos que resumir. Ese es el dilema, el desafío, y para lo cual hay que entrenarse, para lo cual hay que utilizar herramientas, para lo cual hay que ver qué conjunto de competencias tengo que tener para superar estos desafíos. Estos desafíos son alcanzables, pero uno los tiene que trabajar. Para ilustrar un poco sobre el gran volumen de datos, hay un estudio muy interesante. Inclusive este estudio es del 2021. O sea, les voy a pasar datos de cosas que sucedieron hace año y medio, 2 años, y de lo que sucede en cuanto a tráfico en un solo minuto del día en Internet según la empresa. ¿Sí? 5.7 millones de búsquedas en Google en un solo minuto, o 44 millones de vistas de likes. Profe, ¿Sí? profe, discúlpame. ¿Vos estás compartiendo pantalla con algunos Sí, datos? con la presentación. ¿No se ve? No, no, creo que no estamos viendo eso, profe. Ahora me percaté Ah, con esos, ya con los números.
Gracias, gracias, gracias por el dato. ¿Ahí se ve? Eso, perfecto, ahí está. Gracias, gracias. No me di cuenta. Gracias por el aviso. Entonces, sí, fíjense, les muestro esta infografía donde van a poder ver s- qué sucede en un solo minuto en YouTube, en Netflix. En Netflix, en un solo minuto, hay se producen 452 horas 452.000 horas de reproducción por el volumen, por el gran tráfico. Van a ver que estas cantidades en Instagram, los usuarios comparten 65.000 fotos en un solo minuto. Eh, Zoom y digamos, la presentación y todo lo vamos a estar compartiendo para que tengan una idea del gran volumen y cómo, y una manera práctica de ilustrar. Y todo esto sucede en un minuto y están en las estadísticas de hace casi 2 años. Por ende, los números de ahora serán todavía mayores. ¿Qué quieren saber entonces las empresas hoy? Las empresas quieren saber históricamente, primero, qué pasó. Es decir, cuáles son los resultados que están obteniendo, cuáles son las métricas principales, ¿sí? Sobre todo una empresa que esté comenzando a dar sus primeros pasos en BI, es muy importante que esta secuencia de preguntas se las va haciendo secuencialmente. Si no hay informes o no hay datos, uno debe comenzar por la primera pregunta de cuáles son los indicadores principales. Pero una vez que yo ya tengo los indicadores en principal, yo sé cuánto vendo, cuánto cobro, cuántos son mis márgenes. Después siempre en BI, casi como una bola de nieve, sucede que cuando yo respondo a una pregunta surge una nueva. Y cuando responde a esa pregunta va a surgir una nueva. Pero a medida que más veces hago esta iteración, también voy a ganar mucho más conocimiento de mi negocio, de mis clientes, de mis mercados, de mis procesos, etc. Entonces, después de resolver qué pasó, viene la pregunta del por qué. En el por qué mi análisis ya tendrá que ser más, bueno, tengo las ventas que han aumentado con respecto al mes anterior, pero ¿por qué sucedió eso? Bueno, porque incluimos más productos a la lista del stock o porque tenemos vendedores que ya tienen mayor experiencia, porque hay esta situación en el mercado donde tenemos un competidor que está con falta de stock y podemos estar aprovechando esa ventaja competitiva. Digamos, cómo los datos nos ayudan a entender no solamente qué está sucediendo, sino el por qué. Y muchas veces las empresas en cuanto al análisis de BI llegan hasta estos dos pasos que analizan el presente y el pasado. Pero si la empresa está o busca la constante mejoría, se va a hacer las dos últimas preguntas porque las dos últimas preguntas están pensadas o proyectadas para el futuro. ¿Sí? Lo que lo que podemos hacer con el presente, con el pasado, es analizar, pero en el futuro es donde podemos tomar las decisiones que mejoren el rumbo, que mejoren los resultados de nuestra compañía. Entonces, las preguntas que continúan, si yo ya sé qué pasó y por qué pasó, es qué va a suceder si se van dando estos valores y empezar a hacer pronósticos, siempre es mucho más barato hacer las simulaciones en el papel pasarlo en el mundo real. De igual manera sucede en el mundo empresarial. Entonces, anticiparme, si yo ya veo que la estacionalidad de mi empresa implica que dentro de tantos meses voy a tener un aumento en la venta, miro mi stock, mi almacén y necesito hacer compras y las compras llevan tiempo de hacer, bueno, todo esto me tiene que ayudar a cómo hago mis estrategias considerando o teniendo en cuenta qué va a suceder. Y la última, por supuesto, si yo ya sé qué me viene pasando, por qué está pasando, qué va a suceder, yo tengo que ser un agente que aprovecha, que maximiza las oportunidades. ¿Y el qué debo hacer? BI entra a formar parte de la cultura de la empresa cuando se empiezan a tomar decisiones y acciones con los datos que está produciendo. Si hay una empresa que tiene los mejores y más sofisticados informes, pero no está decidiendo basado en datos, es lo mismo que no tuviera nada. Así de categórico, así de cruel. Es muy importante que las soluciones de BI que se tengan en las empresas sean utilizadas y marquen el rumbo de los pasos a dar como compañía. Hablamos un poco de los desafíos que tienen los profesionales de datos, hablamos un poco de las preguntas que tienen las empresas
Y ahora entramos en ciencia de datos, es decir, ¿qué tipo de profesionales van a poder responder a estas preguntas? ¿Qué tipo de profesionales van a poder abordar estos desafíos que les mencionaba al inicio? El desafío del gran volumen, el desafío del corto tiempo, el desafío de la capacidad de resumir. Y los profesionales necesitan una combinación de competencias, ¿sí? No es como sucedía hace décadas donde eh, eh, anteriores revoluciones industriales uno estudiaba una determinada profesión y esa misma profesión es la que ejercía a lo largo de su vida profesional. Ahora no, ahora, de hecho, si están aquí presentes, habla de la curiosidad que tienen, hablan de que quieren mejorar la situación en la que se encuentran, quieren conocer más datos, quieren adquirir nuevas habilidades, y esto los vuelve mucho más rico y potenciado porque son complementos y habilidades que se nutren y se enriquecen entre sí. Específicamente para ciencias de datos, y ahí van a ver después un abanico de profesiones asociadas a ciencia de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, analistas de datos, pero en todos ellos hay componentes de conocimientos, parte de matemática y estadística. Aquí cuando menciono matemática y estadística también tenemos que tener un poco de consideración con nuestro pasado, que a veces podemos tenerle algún rechazo porque hayamos tenido un mal profesor, porque la experiencia o ya nos viene el libro de Baldor en la mente, o sea, pero es interesante que cómo estas técnicas nos pueden ayudar a resumir, cómo nos pueden ayudar a aplicar la lógica, a hacer descartes, a analizar posibles situaciones. Tiene componentes y herramientas muy útiles para utilizar. Además de las matemáticas, las estadísticas, la ciencia de la computación, las herramientas tecnológicas, ¿sí? Eh, Vital para procesar grandes volúmenes. Ya no lo hacemos a mano, ya no lo hacemos con calculadora. Necesitamos herramientas y sistemas que puedan procesar grandes volúmenes. Y, por supuesto, la experiencia en campo, el conocimiento del negocio. El conocimiento de negocio es vital. Alguien que no tiene el conocimiento del negocio va a... las soluciones que puede ofrecer van a ser muy limitadas y por ello es muy importante combinar la literatura de matemática, estadística, ciencia de computación y experiencia del campo, lo cual genera todo esto un perfil muy completo, que es precisamente el de ciencia de datos, que está en la sección central. Si yo tengo dos nomás de los componentes, no voy a ser un profesional completo. Si tengo experiencia en el campo y conozco de matemáticas, pero me falta la pata tecnológica, es una zona peligrosa. O sea, ¿cómo me voy a enfrentar a grandes volúmenes de datos sin saber tecnología? Realmente corro con una gran desventaja. Si tengo gran experiencia del campo, sé de herramientas tecnológicas, pero me faltan los elementos matemáticos y estadísticas, y probablemente haga las investigaciones tradicionales, probablemente haga los informes que sean más largos y de leer, que no le falten capacidad de resumen, capacidad de hallar aquellos datos significativos, que nos ayuda justamente la parte estadística para encontrarlo. Y si combino las ciencias de la computación y las matemáticas, puedo hacer sistemas de machine learning, pero necesito de la experiencia del campo, necesito de lo que ustedes conocen de sus respectivas empresas para que eso lo podamos aterrizar en aplicaciones prácticas y útiles a nuestro negocio. Entonces, fíjense, eh, si quieren y hacer carrera en el mundo de la ciencia de datos, una combinación de estas competencias es muy deseada. Hay un estudio que salió el mes pasado que en el mercado de Estados Unidos faltan hoy 200.000 trabajadores en el producto, en la solución de Power BI. Esto, entonces habla de que también hace que los salarios sean más elevados, hace que la competencia y la combinación de esto sea muy solicitada, y por estas latitudes no es muy distinto. Todo esto para llevarnos a qué es Power BI, cómo Power BI viene a enfrentar estos desafíos, cómo Power BI da una herramienta para los analistas de datos, para los científicos de datos. Y Power BI es una solución, es una plataforma que, para decirlo en pocas palabras, busca poder conectarse a múltiples orígenes de datos, múltiples
variados datos con grandes volúmenes y eso poder expresar de manera resumida y gráfica lo que me están diciendo esos datos. ¿Sí? Está científicamente demostrado que si yo analizo una tabla y analizo un gráfico que representa esa tabla, la comprensión del gráfico será mucho más rápida. Entonces, ¿quiénes consumen Power BI? Consumen Power BI, los reportes que hacemos en Power BI, quienes tienen que tomar decisión. Esta toma de decisión ya no está sujeta solamente cuando estoy en la oficina, sino que Power BI lo puedo consultar mm, para los directivos, lo pueden consultar en su teléfono, lo pueden consultar en un navegador. No necesitan tener ningún programa especializado para ver un reporte en Power BI. Solamente se requiere un programa especializado para crear un informe en Power BI y ese software inclusive es gratuito. Se puede conectar a un abanico siempre creciente de más de 100 tipos de orígenes de datos distintos. Ya lo vamos a ver en una demostración que vamos a hacer. Y esto hace que si yo puedo tomar decisiones solamente consultando el celular, o puedo saber cómo está mi organización mirando el celular, esto ya hace que puedo estar viajando, puedo estar en el aeropuerto y saber cómo está mi organización, hacer llamadas, correcciones. Esto es muy aprovechable. Datos en cuanto a la solución. Un estudio que salió a mediados del año pasado menciona que el 97% de las empresas Fortune 500 usan una solución de Power BI en sus informes. ¿Sí? Esto es una noticia que no solamente sirve para el kiosco, como decía Emiliano, sino que también está preparado para trabajar con medianas e inclusive grandes empresas. Hablamos de las 500 empresas más valiosas de la revista Fortune. También son herramientas y productos líderes mm, basados en diferentes análisis de diferentes consultoras. Dos consultoras muy famosas son Gartner y Forrester, y ambas colocan a la solución de Microsoft Power BI en el segmento de líderes, ¿sí? Y en una posición de líder que no es reciente ahora, del año, ven la leyenda, estas son datos del 2022, el de Gartner, del último trimestre del 2021 de Forrester, pero ya viene siendo así en los últimos 6 años. Pueden consultar los informes de años anteriores para validar lo que estoy comentando. Entonces, esto habla de un producto con ya trayectoria, siempre mejorándose a sí mismo. Power BI emite una nueva versión de su solución de Power BI Desktop cada mes. Cada mes aparecen nuevos tipos de gráficos, nuevos conectores, y son algunos de los puntos que también quiero mencionar como entre los beneficios y las opciones que tenemos. ¿Por qué Power BI? ¿Hay más soluciones disponibles? Sí, pero quiero mencionarles particularmente esta solución de Power BI. Uno, por la solución por el abanico de conectores, la posibilidad amplia de conectarnos a planillas de Excel, bases de datos de todos los vendors, servicios web, datos que puedan venir de páginas web, datos que puedan venir de aplicaciones, eh, y una variedad que está constantemente creciendo. Les decía recién que cada mes aparecen más conectores. Intuitivo, ¿sí? Y esto de los intuitivos es muy importante porque antes la generación de informes, la generación de gráficos, parecía que tenía que venir alguien o muy especializado en estadística o con un skill específico de informática especializado en hacer reportes. Hace un par de décadas, la organización que quisiera tener informes gráficos tenía que pedírselo tener un departamento de reportes como una parte de informática, porque tenía que saber de base de datos y de esos diseños de reportes, y tenía que pedírselo al equipo de informática, esperar a que tiene que seguir toda la lista de prioridades que le piden todos los departamentos. Esto hacía que yo demorara para tener las respuestas que quería tener, porque estos datos los necesito para tomar decisiones, y las decisiones no, si pierdo tiempo, pierdo oportunidades, se pueden consumar algunas amenazas. Entonces, a la parte de intuitivo, la riqueza principal es que yo no necesito ser un desarrollador, no necesito ser un informático, no necesito ser ni siquiera un matemático para utilizar Power BI. Entonces, si ya me he familiarizado con el uso de los programas de ofimática, es la base que necesito para aprender Power BI. Otra cosa muy importante es que los informes que hacemos, los dashboards, los paneles, son interactivos.
¿Qué significa que un dashboard sea interactivo? Significa que yo no voy a mostrar eh, una imagen de un gráfico, sino que voy a mostrar un informe que si yo puedo hacerle clic a una de las determinadas barras, me va a mostrar qué contiene esa barra, cómo está compuesta. Es un gráfico con el que yo voy a poder conversar y decir, a ver, las ventas de Paraguay, ¿en qué departamento se dieron? Y dentro de qué departamento, ¿quiénes fueron los mejores vendedores? Y que yo voy a poder ir navegando por los datos a medida que voy exponiendo. Esto es muy importante para que ya las presentaciones no sean estáticas y podamos de esa manera hacer más rica la conversación, ¿sí? ¿Cómo es cuando yo no tengo informes interactivos? Yo hago una presentación al director, le llevo mi PowerPoint, hago la presentación, el directivo me dice, interesante el gráfico, me pregunto cómo sería si comparamos las ventas de este año con las ventas, la misma estacionalidad de hace 2 años. Si no tengo informes interactivos, tengo que decir, bueno, gracias por el feedback, me lo anoto, hago cambios en el gráfico y nos vemos en la siguiente reunión. O sea, y toda la conversación, la decisión rápida se pierde. Entonces aquí es muy importante que esto nos ayude a ser ágiles. Luego, cultura de datos. Cultura de datos es un concepto donde hoy el BI se está democratizando. Si ya los informes no necesita hacerlo informática, cada uno va empezando a ser autosuficiente con la información. Y si yo ya logro consultar de mi sistema, sin ser programación, sin saber consultas a base de datos, eh, lo que necesito para mi negocio, soy más autónomo, me respondo más rápido, mis acciones pueden ser más ágiles y eso hace un ciclo virtuoso de dinamismo en la organización. Esto- entonces, la cultura de democratizar los datos, de que cada uno pueda hacer sus propios análisis, que la gente que toma decisiones no tenga que depender de otras áreas para la hora de obtener su ciclo de información, es sumamente importante y es una tendencia mundial. Por último, en la comunidad, Power BI ya tiene más de 2 millones de profesionales entrenados en esta tecnología, comunidad que va creciendo, basta, hay charlas gratuitas, hay grupos de estudio, hay muchos espacios donde aprender Power BI. Este es un espacio donde además de darles las herramientas, les compartimos la experiencia de la organización, les hablamos de problemas reales que se dan en la organización. Es muy importante hacer comunidad para aprender y ver todos los recursos que tenemos a disposición. Bien, pasemos a una demostración, dejemos de palabras, vayamos a los hechos. Entonces voy a hacer un pequeño switch de pantallas para mostrarles la herramienta, para hacer una pequeña demostración de lo que podemos hacer con Power BI. Estoy compartiendo pantalla. Si me pudieran confirmar que logran ver mi pantalla. ¿Emi? Sí, estamos viendo el Power BI y ahora Perfecto. sí ya vemos solo Power BI. Gracias, Emi. Bien, entonces, ¿qué mejor manera de tener una idea de qué es Power BI que abriendo Power BI y haciendo un informe, haciendo nuestro primer informe si es que alguno no conocía antes esta herramienta? Si yo inicio en el programa de Power BI Desktop, que es uno de los componentes, vamos a tener una interfaz como esta, donde se lleva gran parte del protagonismo, esta zona blanca que es el lienzo, es donde vamos a construir nuestros informes. Y lo primero que me pregunta Power BI cuando voy a comenzar un informe es de dónde vienen los datos, ¿sí? Tengo aquí abierta la versión en inglés, también hay completamente todos los menús en español. A la hora de obtener los datos me da algunos que son los más frecuentes o los más utilizados, pero aquí voy a irme a todas las opciones de orígenes de datos para mostrarles lo que les mencionaba acerca de los conectores. Van a ver que podemos traer datos que vienen de planillas de Excel, de archivos de texto separado por coma, XML, JSON, archivos que estén dentro de una carpeta, tablas que estén dentro de documentos PDFs, Access, bases de datos. También los tiene organizados los orígenes de datos que son archivos, los orígenes de datos que son bases de datos, los orígenes de datos que vienen de servicios de Power BI, de servicios de nube, de otros servicios online,
el equipo de marketing una vez hizo un trabajo muy lindo analizando con Google Analytics para saber todo el movimiento y el tráfico que tenían dentro de un sitio, ¿sí? También con redes sociales han analizado el fanpage de una determinada empresa, otros orígenes de datos, sitios web, servicios web, y el abanico es muy amplio. Para esta demostración vamos a traer datos que tienen una planilla Excel, que preparé una base de datos de ejemplo financiero. Una vez que yo elijo el archivo que va a ser mi origen de datos, aquí este archivo tiene una hoja y dentro de esa hoja hay una tabla que se llama Financial. Me permite hacer una vista previa de los primeros 200 registros para que yo pueda ver la tabla con sus respectivos datos. Le doy cargar y cuando le doy cargar lo que va a suceder es, bueno, aquí Power BI abre el documento de Excel, lee todas las filas, lo trae, inclusive me dice qué columnas tiene esa tabla para empezar a hacer mis gráficos. Y lo que hizo es me habilitó aquí a la derecha una pestaña de data, donde van a estar todas las columnas que tengo a disposición. Y aquí algo muy interesante, sin saber nada de estadística, de gráficos, de ejes y compañía, yo lo único que necesito en Power BI es arrastrar y soltar un campo. Y Power BI, todas mis acciones, él va a tratar de respondérmelas con un gráfico. Por ejemplo, quiero llevar el importe de venta, lo arrastro y lo suelto, y hace un gráfico de barra con el importe de venta. Voy a colapsar un ratito los filtros para que se alcance a ver bien. Entonces tengo un gráfico de barras con el importe de venta. Si este importe de venta yo quisiera verla, por ejemplo, por país de cliente, el campo país lo arrastro sobre el mismo gráfico y sin decirle cuál va en qué eje, él ya me supo responder a la pregunta de las ventas y me hace una comparación de los países que tienen mi base de datos. ¿Sí? En el mismo lienzo, para tener distintas perspectivas de los datos, puedo añadir el importe de venta y hacer otro análisis, en este caso por segmento. Y por qué no utilizar otra combinación, otro tipo de gráfico. Van a ver que aquí tenemos diferentes visualizaciones para ver cómo es la participación de los distintos segmentos en mis ventas. Tengo segmento gobierno, pequeña empresa, corporativos. Para seguir enriqueciendo, algo muy interesante es que Power BI está preparado para trabajar con información geográfica. Y información geográfica que no solamente se da cuando tengo datos de latitud, longitud, coordenadas específicas, sino que si tengo el país, como vimos acá, yo puedo explicarle a Power BI que este campo país es una información geográfica de tipo país. Él me entiende a partir de esto que es, le pone un icono de una información geográfica. Yo podría tener el nombre de la ciudad, el barrio, el departamento, y con ello arrastro y suelto, y él va a entender que voy a representar una información geográfica, ¿sí? Sobre esta información geográfica, yo puedo decir, bueno, mostrame los importes de venta. Y aquí veo, puedo elegir los países, lo que vaya necesitando ver para ver la información. En este caso me está mostrando de los datos de México. También puedo hacer el gráfico del importe de venta por, vamos a hacer franja de descuento. Puedo cambiar también el tipo de gráfico. Y aquí algo muy interesante que se da en la parte interactiva es que cuando yo empiezo a filtrar alguno de los informes, por ejemplo, quiero filtrar las ventas que suceden en Alemania, se van filtrando los gráficos. Perdón, acá el tipo de gráfico lo dejé mal. Tiene que hacer el importe de venta por país. Entonces, los gráficos van filtrando en función de lo que voy eligiendo, sea la parte de países, se filtran el resto de los gráficos en función de ellos, sea la franja de descuento que voy eligiendo, sea el segmento que estoy eligiendo, cuánto representa este segmento en cada una de las franjas de descuento y compañía.
Entonces aquí es donde vemos que el gráfico empieza a ser interactivo. Bien. Ya aquí ya tengo un informe, un gráfico de ventas por 4 variables distintas. Voy a guardarlo. Y voy a llamar demo webinar. A partir de que tengo guardado mi informe, esto lo hice con una herramienta especializada, yo lo puedo publicar y al publicar va a ser disponible que este informe lo pueda ver dentro de una página web, dentro de una aplicación en mi teléfono móvil. Si ustedes tienen Android o si tienen iOS, van a encontrar aplicaciones gratuitas de Power BI para visualizar los informes. Inclusive aquí me da un link para ver eh, a través de la página web ese informe. Aquí lo puedo después filtrar. Demo webinar. Lo vamos a ver, ahora estoy abriendo el navegador y voy a encontrarme con el mismo informe que estábamos viendo. Dentro del navegador también las mismas posibilidades de filtrar los gráficos. ¿Sí? E incluso está disponible, yo tengo aquí la aplicación también en mi celular. Voy a ver si con la cámara logro que se vea bien. El brillo no me ayuda. Ahí tenemos el informe que estamos viendo y la posibilidad también de elegir alguno de los filtros y ver cómo el mismo efecto, la demostración que voy haciendo, también verlo desde el teléfono celular en un informe que hicimos en menos de 5 minutos, pero vemos todo el ciclo, el circuito de decir, me conecto a datos, empiezo a construir gráficos, aquí no hice nada de programación, aquí no necesité partes de conocimientos matemáticos, es bastante intuitivo, tiene un menú muy parecido a las aplicaciones de Office y en pocos pasos ya estoy logrando construir mis informes. Las posibilidades de Power BI no, perdón, no se limitan a estos gráficos. A lo largo de un programa de capacitación que ya vamos a conversar, comentar también con Emiliano, podemos hacer una analítica más profunda. Recordamos que recién decíamos, tenemos que responder las preguntas de qué pasó, qué va a suceder y qué tengo que hacer. Y yéndome a las preguntas que van hacia el futuro, hacia la proyección, yo puedo hablar del importe de venta a lo largo del tiempo. Voy a hacer con un gráfico de líneas y mostrar la información por meses. Ese es más grande el gráfico para que se vea mejor. Y aquí tengo la información de lo que vengo vendiendo mes a mes en cada uno de los años de esta base. Pero también puedo activar características de pronóstico. Las características de pronóstico me permite ver cómo continuarían los datos. Entonces tengo posibilidad de habilitar para que en la línea azul vienen a ser los datos reales y la línea negra va a tratar de hacer un pronóstico en los datos. Tengo que configurar estos pronósticos. Y bueno, quiero pronosticar los próximos 5 puntos. Quiero que tenga un principio de estacionalidad cada 6 meses. Hay algunas configuraciones. Quiero que ignore el último punto porque capaz el último punto no era un mes completo. Le doy a aplicar y fíjense cómo la curva empieza a parecerse al movimiento que tenía antes. Ya cumplen los mismos ciclos de estacionalidad, entonces mis pronósticos son más efectivos. También puedo regular el intervalo de confianza para ser más ancho. La zona gris es como el margen de error que puede tener. Puedo configurar esto para intervalos de confianza más amplios, más cortos. Y van a ver cómo un mismo gráfico me puede dar lo que viene sucediendo y un pronóstico para los siguientes meses. Aquí por debajo está viendo análisis estadístico, están aplicándose elementos también matemáticos, pero muy útil para eh, aprovechar nuestros datos históricos y ver qué nos dicen si se mantienen variables similares. Otra característica que me parece muy interesante, ya yendo más hacia el lado de inteligencia artificial, que es algo que se utiliza mucho y está muy en auge el día de hoy, es la posibilidad de hacer gráficos de preguntas y respuestas.
¿sí? Los gráficos de preguntas y respuestas son algo que me parece fantástico porque empezamos a hacer gráficos a partir de la manera en la cual hablamos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber el importe de venta. Cuando le pido el importe de venta, él me responde un número. Ok, pero si le pido el importe de venta, esto podemos hacer esta tiene la configuración para hacerla en español o en inglés. Le pido por fecha. Bueno, él entiende que tiene que hacerme un gráfico de líneas para que yo pueda ver cómo va fluctuando a lo largo del tiempo. Y yo le pido el importe de venta por segmento. Él me responde con un gráfico de barras. Si le pido por país, me va a responder con un mapa. Entonces, según la pregunta que vaya haciendo, él va viendo cuál es el análisis más adecuado. Por ejemplo, puedo combinar por segmento y por franja de descuento. E inclusive aquí me utiliza los colores y las barras para indicarme. En el gobierno, los de descuento alto son la barra azul, los de descuento medio, digo, la celeste del descuento alto, azul en un descuento medio, digo, un descuento bajo, el descuento medio es el naranja, por último el violeta cuando no hay descuentos. Si yo Y esto es algo muy práctico porque este mismo escenario que contaba recién de mis presentaciones de PowerPoint, donde si me pedían otro análisis, yo tenía que decirle, bueno, le preparo eso para la siguiente reunión, puedo responder en vivo frente a la persona que está consultándome el informe gracias a que son interactivos. Otra característica muy interesante que tienen los informes en Power BI, una vez que yo ya los tengo publicados, ¿sí? Voy a ir al inicio del demo webinar, es la posibilidad de hacer cálculos, de añadir conclusiones, conclusiones rápidas, informes que nos permitan, ahora vamos a mostrar con la parte de conclusiones rápidas. Ah, estoy con la licencia gratuita. Ahora la publicación nuevamente para tener esas conclusiones. Guardo los cambios, voy a seleccionar el mismo repositorio, voy a reemplazar el repositorio que ya tengo. Y aquí tengo la parte de conclusiones. Vamos a ver ahora. Y en las conclusiones él va a tratar de analizar los datos que tiene y tratar de devolverme distintos gráficos acerca de lo relevante que encontró mis datos. Esta es una combinación de inteligencia artificial. Por ejemplo, me dice, gobierno es uno de los segmentos que pide la mayor cantidad. Después, en los segmentos alto y medio, se dan mayormente en el segmento mid-market, se utilizan más las franjas de descuento alta y media. Entonces, bueno, tengo que hablar con el encargado del segmento mid-market para ver por qué se están dando tantos descuentos. Así como estos dos gráficos, son 30 gráficos que prepara automáticamente Power BI para tener a disposición para analizar base de datos de nueva, y eso es algo muy útil, muy práctico. Luego quiero mostrarles en el programa de Power BI que enseñamos en iPositivo algunos ejemplos de los informes que pueden elaborar, además de estos componentes de inteligencia artificial, que es que puedan hacer gráficos con imágenes y también navegación, a partir de seleccionar el país, poder ver los datos que me ubiquen el mapa en el país y los datos, pueda volver al punto inicial, elegir otro país y me muestre otro de los datos y pueda hacer una navegación. No tengo que tener un informe, una copia del informe para cada país, sino que realmente estoy navegando, tengo solamente dos páginas, una de inicio y una de detalle, y según lo que yo voy eligiendo, le voy permitiendo hacer un recorrido por los datos, ¿sí? También
demostraciones que haremos es trabajar con información geográfica de Paraguay, con ciudades de Paraguay, con departamentos de Paraguay. Esto es muy práctico para empresas que tienen o sucursales o clientes esparcidos en todo el territorio nacional. También vamos a ver algunas plantillas. Esta es una de las que veremos. Este es el análisis de los gastos que hay en el sector de informática, y podemos ver en líneas punteadas lo planificado, en barras en amarilla, naranja, lo que realmente se utilizó. Puedo hacer el análisis por distintas zonas geográficas, por Europa, por áreas, por Estados Unidos, y va cambiando el gráfico. También veremos otros informes como el de, uno de los casos que analizamos es el caso del COVID. Este es una gobernación de una provincia de España, vamos a decir, que tiene también analizado los casos y los presentó de una manera muy interesante, donde me va mostrando los casos, los curados, los fallecidos, por zona, por edad, por un montón de configuración, por fecha. Y estas son algunas de las demostraciones de gráficos que haremos o que utilizaremos como plantillas para hacer nuestras demostraciones. En este espacio lo que quiero es que vean cómo comenzar a hacer un primer informe en Power BI. Es muy simple. Si lo conocen, si lo profundizan, si respondemos los casos empresariales, van a aprender a que sus datos cuenten historias, a hacer fórmulas, cálculos, a utilizar la parte avanzada de gráficos para también aprovechar mapas, para hacer análisis de correlación, tipos de gráficos que realmente se salen de los tradicionales solo barra, línea y torta. Entonces, para que puedan aprovechar al máximo estos elementos. Bien, ya estoy llegando al final de la presentación. Antes de ir a la parte de preguntas, vuelvo a la presentación, un momentito. Y bueno, en este espacio de preguntas, aquí abro un poco el micrófono, Emi, también para después contar el programa de Power BI que tenemos en Impositivo para comentar. Bueno, gracias Rodri, excelente todo lo que aprendimos en estos minutos. Vane puso una pregunta en el chat que dice, ¿cómo hago para conectarme a un Drive donde tengo un formulario de Google como Excel, digamos, si tiene esa posibilidad Power BI para conectarse con una planilla, digamos, ¿no? Sí, sí, correcto. Gracias porque no estaba justo mirando el chat, te agradezco. Y gracias también por la pregunta. Sí, los formularios depositan los datos de quien los va completando como si fuera una planilla. Y esa planilla también es accesible desde Power BI. Por lo tanto, yo voy a poder, a medida que van entrando datos como resultados de una encuesta o de completar un formulario, alimentar mis informes y que dinámicamente se vaya actualizando. Sí es posible. Y también Vane parece que ya es usuaria y dice, ¿cómo hago para que no me figure el mapa de todo el país y solo una provincia? ¿Cómo enfocar solo una provincia, digamos, en el mapa? Sí, correcto. Ahí, de hecho, lo abordamos en una de las clases, pero ya te lo adelanto. Necesitas, para darle un foco de provincia, puedes hacer un campo calculado apuntando a esta provincia, mapeándola cuando vieron la clasificación de los campos, podemos decir que un campo va a ser tratado como ciudad, como país, como provincia, y colocando de esa manera vas a poder filtrar y centrar que todo el mapa te lo fije en esa provincia. Y por último, Vane, gracias por las preguntas. ¿Y para publicar tiene Excelente. que ser pago? ¿O cuáles son las limitaciones de la versión gratuita? Correcto. Hay tres modos de licenciamientos. O el primer modo de licenciamiento, y es una característica y me parece una ventaja muy interesante que tiene Power BI, es que uno de sus licenciamientos son gratuitos. Otra, y la mayoría de las soluciones de Power BI no tienen algo, sí tienen algún trial de 7 días, 15 días, donde te permiten ver las funcionalidades, pero Power BI tiene un modo de licenciamiento gratuito permanente. Con ese licenciamiento gratuito puedo descargar Power BI Desktop, que eso es gratis. Puedo tener la aplicación en el celular, eso es gratis. Puedo publicar mis informes en la nube,
también gratis. Este recorrido que hicimos hasta ver las aplicaciones de celular, puedo hacerlo gratis. ¿Dónde está la limitación? Es que tengo un tope de datos que puedo almacenar en la nube, en la versión gratuita, y también en la versión gratuita yo no puedo compartir o trabajar con permisos granulares. Permisos granulares es, yo hago un informe de Power BI para mis sucursales y digo, el jefe de sucursal 1 tiene que ver solamente los datos de su sucursal. El jefe de sucursal 2 ve el mismo informe sin que yo haga una copia, pero filtrando lo de su sucursal. Eso se requiere ya las ediciones pagas. Pero si yo no tengo complejidad, estoy usándolo para mí solo, donde yo no necesito limitarme los permisos, puedo utilizar el desktop en la nube y en el celular en el licenciamiento gratuito. Excelente, muchísimas gracias, Rodri. Creo que ahora lo que podríamos explicar un poquitito es lo que tenemos preparado, digamos, ¿verdad? La idea también con este webinar es poder conocer, dar un primer paso, hay gente que no sabe qué es, pero si realmente ustedes quieren dar un pasito más, formarse en lo que es la parte de Power BI, y engancho con lo que justamente la pregunta de Luis, la realidad de Paraguay, analista de datos, se están usando, realmente es un nicho que se busca muchísimo, prácticamente todas las empresas están capacitando a la gente que tiene y contratando gente que utiliza Power BI. Power BI en Latinoamérica en sí es muy utilizado porque el costo de licencia a nivel empresarial es bajo comparando con su competencia Tableau, por ejemplo, o Oracle BI, que serían los competidores. Entonces, es muy utilizado y es una herramienta que tiene muchísima salida laboral. Por eso nosotros también apostamos a esta capacitación. Lo que nosotros tenemos para ofrecerle, digamos, con esto, si están interesados y quieren capacitarse más en lo que es no solamente Power BI, sino analítica de datos, tenemos un programa de formación en dispositivo que lo venimos refinando a lo largo de los años, lo venimos puliendo, es 100% online, con clases, digamos, presencial online, síncronas, con el profe Rodrigo, que él está a cargo de todo ese programa y que además tiene una estructura modular. No sé, Rodrigo, si querés explicar eso o querés que yo explique el programa que tenés en la siguiente diapositiva. Sí, sí, correcto. En ese programa está modularizado para que en poco tiempo tiene mucho enfoque en la práctica, al igual que la demostración de hoy. Hoy yo no les quise abrumar con teoría, sino que les quería mostrar la herramienta, lo que pueden hacer con pocos clics, los desafíos que tiene una empresa que tiene que trabajar con los datos. Vamos a trabajar con el caso de, digamos, con la metodología de casos. La metodología de casos significa, nos ponemos en el lugar de un analista de datos, te entregan esta base y tu jefe te está pidiendo esto. ¿Qué harías? ¿Cómo analizarías? ¿Cuáles serían los pasos que seguirías? Entonces eso hace mucho porque es bien parecido a los escenarios, a los desafíos reales. Vi las preguntas del chat, complementando lo que mencionabas de lo requerido. Les animo a preguntar a Google. Salarios de developer o de profesional de Power BI, van a ver que tanto en esta región se requiere mucho y por ende cuando hay mucha necesidad en el mercado y pocas la gente capacitadas, eso también tiene que ver con los ingresos que perciben estos profesionales. Queremos darles no solamente la parte tecnológica, sino todo el conjunto para que sean profesionales bien completos, ¿sí? Decimos por eso que nuestro curso no es solamente Power BI, sino que Power BI es la herramienta a través de la cual, con las experiencias, con las técnicas, con la metodología, ustedes puedan convertirse en profesionales muy completos de datos. Excelente, muchísimas gracias, Rodri. Creo que está bastante claro, digamos, la filosofía que tenemos. Realmente acá es ir directo al grano y ser bien prácticos y ágiles como así requiere el mercado, digamos, ¿no? Entonces, yo quisiera compartirles también para que tengan una idea de los costos de esto. Sé que hay gente de otros países, así como dijeron, de Colombia, de Argentina, de Chile, que están viendo con nosotros. Este curso se puede pagar a través de PayPal, si es que quieren sumarse. Voy a compartir ahora, a ver, quiero compartir un plano de los costos. Ahí están viendo mi pantalla. Como dijo el profe Rodri, tenemos 4 módulos. Estos módulos se desarrollan en uno por mes.
Ustedes, si de repente tienen ya alguna base de lo que es Power BI y quieren ir a algo un poquito más avanzado, pueden tomar el módulo que quieran. Si quieren hacer, digamos, el curso integral y de inicio a fin, que la duración total sería de 4 meses, entonces pueden tomar los 4 cursos. Eso tiene unos descuentos que ya Adriana le está compartiendo también el link por si están interesados y demás. Nosotros podemos arreglar, si son un grupo o de una empresa o demás, podemos realmente ir trabajando el tema de los precios, incluso si quieren ir pagando eh, en cuotas, digamos, por mes, que no les sea tan pesado. Nosotros estamos abiertos realmente a hacer esto. Venimos haciendo el curso realmente hace varios años ya y lo venimos perfeccionando. Full online ya en tiempos de pandemia hasta ahora, o sea, más de 3 años haciéndolo full online. Así que les animo a ustedes a que puedan realizarlo. Para gente que está en todo el territorio de Paraguay, también además de hacer el pago en PayPal, van a poder pagarlo en la moneda local, en guaraníes, a través ya sea de transferencia o en efectivo dentro de las oficinas, ¿no? Entonces, para los que están en toda Sudamérica, por PayPal lo arreglan ahí con Adriana, que está en contacto. Y si necesitan un poco más de información de qué contiene cada uno de los módulos, un temario, una descripción, entonces les invitamos a que completen ese formulario donde nos van a compartir su número telefónico para un contacto más directo por WhatsApp o una llamadita, pues, o si no, si prefieren por mail también, pueden escribirnos a contacto@ipositivo.com. Desde ya realmente les agradecemos el compromiso del webinar, era 1 hora, ahora estamos en 1 hora exacto desde que dimos inicio. Entonces les invito a todos, tenemos ahí los descuentos por haber participado de este webinar. Vamos a enviarle también la grabación, vamos a ver de subirla a YouTube y compartirle el link de este webinar si quieren volver a verlo o si quieren compartirlo con algunos amigos y demás. Van a, van a poder compartirlos. Creo que nos dije fecha de inicio de nuestro curso, 7 de marzo. Tenemos un poquito menos de 2 semanas, entonces vamos a seguir en contacto como para que puedan ir reservando el cupo y que realmente puedan aprovechar. Les digo, no desaprovechen esta oportunidad. Yo sé que hay muchos cursos Power BI, hay mucho contenido gratuito, pero acá el tener a una persona que está realmente trabajando de esto, que va a poder darte la precisa de cómo hacer las cosas y va a poder interactuar, es el valor agregado que nosotros ofrecemos y también de poder decir, ok, yo conozco la herramienta, ¿cómo aplico la herramienta a mi día a día laboral? Eso realmente es fundamental para poder tener una capacitación integral. Entonces, desde ya les agradezco a todos su participación, al profe Rodri también, realmente muchísimas gracias, un abrazo grande por estar siempre acompañándonos en todas nuestras locuras y cursos. Entonces, y saludos a todos también de diferentes lugares del país. Nosotros le vamos a estar del país y de Sudamérica también, del continente. Así que gracias, profe, y bueno, seguimos en contacto con todo el resto, ¿sí? Muchas gracias a todos por la participación. Excelente. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao.